terrorismo que padeció el Perú. ¿Qué tal, doctor Lerner? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, muchas gracias por atendernos. Bueno, tenemos entendido que la Comisión de la Verdad en este trabajo que desarrolló hace algunos años tuvo la oportunidad, en algunos casos, de sostener reuniones con el cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso, y en ese sentido yo quería hacerle o formularle mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué impresión le dejó este señor? Porque se ha hablado mucho acerca de él y su ideología, ¿no? Cuando usted lo vio por primera vez en estas reuniones, ¿se trataba de un ideólogo, se trataba de un intelectual, se trataba de un sujeto que estaba enajenado por ideas mesiánicas? ¿Qué es la primera impresión que le dio Guzmán? Pues una curiosa mezcla de una persona normal hasta que se tocaba algún tema referido a su ideología o a las actividades que había realizado. Pues parecía un hombre calmado, tranquilo, pero de pronto cambiaba de personalidad, elevaba el tono de la voz y se comenzaba a recitar en tono de quien dicta cátedra en las tesis que él defendía y que, tal y como las presentaba, no tenían en absoluto modo de ser contradichas. Allí aparecía en verdad una otra dimensión del señor Guzmán, esa dimensión mesiánica que hizo que se convirtiera de Abimael Guzmán Reynoso en el presidente Gonzalo, es decir, en la cuarta espada del marxismo, y en una especie de profeta o mesías que prometía la revolución mundial y que prometía finalmente, aunque eso costara 1 millón de muertos, traer, si quiere, la igualdad para la sociedad. En ese sentido, digamos que este denominado pensamiento Gonzalo, basado nuevamente en las conversaciones que sostuvo la Comisión de la Verdad, ¿tenía algún tipo de sustancia real, verdadera, o básicamente era ideología, no sé, de alguna manera vacía? Es una mala, pésima interpretación del marxismo. En primer lugar, no es fiel al marxismo mismo y es simplemente una especie de arrancar de Marx para luego ponerle su propia cosecha, en el sentido de acentuar la violencia como el camino a través del cual, matando individuos, puede finalmente así justificarse la entronización de la sociedad y el cumplimiento de la revolución mundial, ¿no? Es decir, arranca así de Marx y de la lucha de clases y en fin, el enfrentamiento entre ellas, para derivar en una tesis muy personal que coincide factualmente con los Khmer Rouge de Camboya o Pol Pot, y con un absoluto desprecio de la vida de cada persona. Yo le preguntaba esto, iniciaba esta conversación, doctor Lerner, consultándole sobre estos aspectos, porque se ha hablado mucho, no lo suficiente, pero en los últimos días, respecto a cuáles fueron los factores que finalmente dieron origen a Sendero Luminoso, o esta ideología, o este pensamiento Gonzalo, ¿no? Y entre ellos, pues, se esgrimen temas que tienen que ver con la cuestión social, ¿no? La desigualdad, en fin, una serie de cosas, pero también existe un tema que tiene que ver en una ideología no basada básicamente en un bienestar social, sino más bien en un tema meramente sangriento, de violencia. Así es, las diferencias sociales que existían en esa época, como existen ahora, como existieron antes de esa época y como existen en muchos lugares del mundo, no vino a ser sino una especie de pretexto, si quiere, para así dar fundamento a algo que no tiene fundamento y que es absolutamente irracional. Es esta guerra fratricida y buscar, no importa 1 millón de muertos, la revolución. Es decir, de lo que se trata es de enfrentar las diferencias y posibles injusticias que pueden darse dentro de una sociedad
de una manera racional, de una manera armónica, y en donde justamente uno no se contradiga. Porque si uno está defendiendo la dignidad de las personas, especialmente las más atropelladas, mal puede hacerlo atropellando esa dignidad y quitando vidas. Eso es lo que pasaba precisamente con Sendero Luminoso, pues las masacres más atroces fueron finalmente perpetradas a comunidades campesinas a las que supuestamente se defendía. Son las que más sufrieron, ¿no? Efectivamente. Es decir, eran las mesnadas, ¿no? para Guzmán, y era población prescindible y, en el mejor de los casos, utilizable como carne de cañón. Ahora, ¿notó usted algún atisbo de arrepentimiento? Aunque en realidad esto es de alguna manera obvio preguntarlo, porque en algunas audiencias había una digamos, exposición que estaba muy alejada del arrepentimiento. Pero usted, en estas conversaciones cercanas que sostuvo con la comisión o con algunos integrantes de la Comisión de la Verdad, ¿logró percibir algún atisbo de reflexión, de arrepentimiento? No, no. Se reafirmaba en sus tesis, aun cuando políticamente, y eso ya lo consignan los textos, ¿no? Hubo, entre comillas, no arrepentimiento, pero sí un reconocimiento de que había de alguna manera equivocado el camino y que había que tomar el camino más bien, no de la vía violenta, sino de insertarse dentro de lo que es el desarrollo de la democracia en el país, para desde dentro socavar esa misma democracia, ¿no? Recuerde usted el acuerdismo de Guzmán y esa buena relación que él tuvo con Montesinos y Fujimori, en donde a cargo de tener un buen tratamiento en la cárcel, estar con su esposa allí en prisión. Y de hecho eso fue a raíz de una separación, un quiebre en Sendero Luminoso, ¿no? Con una facción liderada ya por alias Feliciano, pero esa es otra historia. Doctor Lehner, a la luz de todo lo que ha acontecido, por lo menos en estos últimos 20 años, desde la captura de Abimael Guzmán y algunas décadas más, si se incluye el nacimiento, por así decirlo, oficial de Sendero Luminoso a inicios de los años 80, y el trabajo que ha desarrollado la Comisión de la Verdad propiamente, ¿qué considera usted, qué reflexión hace respecto a cómo deberíamos los peruanos como sociedad abordar este tema, el tema del terrorismo, el tema de la violencia, lo que sufrió nuestro país, con miras a mejorar de alguna manera como sociedad también hacia futuro? ¿Qué lecciones nos puede dar esto de alguna forma? Bueno, no hemos encontrado todavía un espacio adecuado de tranquilidad, de reflexión para poder hacerlo. Son muchos los caminos que se abren y que debemos necesariamente transitar. En primer lugar, informarnos de qué es aquello que sucedió y de lo terrible que fueron esos años para el Perú, de modo tal que estemos dispuestos a que ello no vuelva a ocurrir. Si nos olvidamos de cuánto sufrió el país, y especialmente los más pobres, pero también en las ciudades, etc., pues simplemente no veremos nosotros los signos de una violencia generalizada si es que ella comienza a gestarse. Por tanto, información. Y si bien hay algunos intelectuales o académicos que sí han escrito mucho sobre el Sendero, etcétera, etcétera, los jóvenes, y en el plan de la educación regular, pues no se ha contemplado la enseñanza de esos 20 años y aquello que propone, por lo menos como punto de partida para acercarse a esos fenómenos, la Comisión de la Verdad. Eso en primer lugar. Por tanto, información, formación de los jóvenes, de modo que no puedan confundir la imagen de Guzmán con la imagen de cualquier otra persona, como ha sucedido. Jóvenes ya que alcanzan la veintena de años, no saben quién fue Guzmán ni aquello que ocurrió. Y además de información y de formación, evidentemente como asunto de fondo,
es un gobierno que se comprometa a mejorar la situación de los ciudadanos en el país, de todos los ciudadanos. El tema también de las reparaciones para las víctimas, pues, ¿no? De toda esta etapa de violencia en nuestro país. Y también me parece algo importante, con esto culminamos muy rápido, doctor Lerner, el tema de estar atentos siempre a estos, no sé, movimientos o ideologías extremistas. Y estamos hablando acá de ambos lados del espectro, ¿no? Que es importante también, porque en un inicio Sendero Luminoso era calificado como un grupo de vijeos nada más. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Sí, yo creo que las polarizaciones en última instancia no hacen sino causar daño al país y curiosamente terminan dándose la mano. Muy bien. La una justifica la otra, ¿se da cuenta? Así es. Nosotros debemos tener una especie de visión crítica, equilibrada, en donde se busque el bien común, en donde se respete la dignidad de cada persona y en donde poco a poco se marche más allá de toda ideologización, se marche simplemente a buscar el bien de todos y de cada uno, ¿no? Listo, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buen día. Sí. Salomón Lerner Febres.